de justificar de una cierta manera por qué hacemos una escuela de la espectrometría Moss-Bauer. Porque hay la parte académica, pero digamos que también hay que ver cuál es el objetivo. Entonces, me parece que la mayoría de vosotros están trabajando con materiales. Entonces, saben que los materiales aparecen bajo varias formas. Pueden ser moléculas, macromoléculas, polímeros, compuestos, nanocompuestos, y después, para la parte del estado sólido, la parte física o la parte química, puede ser que haya sistemas cristalinos, nanocristalinos, amorfos, vidrosos, casi cristalinos y, no sé cómo se puede traducir, vitreos. Ok. Después podemos tener partículas, nanopartículas, cintas, películas delgadas, hilos, nanohilos, etc. Pueden ver que hay un montón, digamos, de materiales que se puede producir en el laboratorio, pero que se puede también observar. Pueden ver que hay minerales, hay rocas, hay la corrosión sobre, por ejemplo, edificios metálicos, hay otro mineral, hay, por ejemplo, polímeros, y todo eso, digamos, da nacimiento a toda una ciencia, la ciencia de los materiales. Ahora, la idea es, porque me parece que hace 30 o 40 años la gente preparaba algo, siempre se podía obtener una materia, pero no había, digamos, una vista para qué. El objetivo es de preparar una materia que va a tener una función bien definida. Y típicamente, estábamos hablando un poco antes de venir aquí afuera de proyectos. Y entonces, por ejemplo, a nivel de los proyectos, a nivel de Francia, de España, de Europa, de otros países, cuando vamos a decidir de tener un proyecto, ¿cuál es el objetivo? Y entonces, ¿qué tipo de material que necesitamos? Eso es muy importante. Y entonces, efectivamente, lo que se necesita es la estructura, necesita ciertas propiedades y todo lo que toca el proceso de obtener la materia. Y también, en total, de mejorarlo. Entonces, esto pasa por varias etapas. Porque para la caracterización, voy a listear después un cierto número de técnicas, incluyendo la espectrometría Moss-Bauer, pero la idea propia es de intentar de hacer una correlación entre las propiedades estructurales y las propiedades físicas, magnéticas, ópticas, eléctricas, acústicas, todo lo que pasa como propiedad. Y a veces la idea es de tener varias propiedades con la misma muestra, con la misma materia, para tener no un material funcional, pero un material multifuncional. Entonces, hay que mirar todos esos materiales con dos ojos. Un ojo macroscópico, y entonces hay ciertas técnicas que van a ofrecer, digamos, posibilidades de mirar cómo es el material, la materia, pero también a un nivel nanométrico. Entonces, dos escalas de tamaño. Y todo eso, como he puesto aquí son figuras donde se puede modelar el apilamiento de la estructura a nivel atómico. Arriba, a la derecha, lo que tienen es un MOF, es un Metal Oxide Framework. Se puede, digamos, encontrar este tipo de materia en las cenizas volcánicas. Evidentemente, la naturaleza no puede controlar la composición, pero ahora se puede controlar. Y finalmente, lo que hacemos es de imitar a la naturaleza. Y aquí, por ejemplo, pueden ver que es un sistema que tiene poros. Y entonces podemos almacenar gases. Podemos poner, por ejemplo, una molécula terapéutica. Y entonces después, ¿cómo hay que evacuar la molécula cuando está en el organismo? Pero hay que conocer muy bien qué tal la estructura, qué tal el enlace químico, cómo se va, digamos, interaccionar la molécula
con este esqueleto. Aquí es para modelar, por ejemplo, las arcillas. Y sabemos que hay láminas que van a contener, digamos, octaedros y tetraedros, que ellos mismos van a contener hierro, manganeso, los metales de transición, y a veces hay que poner agua. Entonces explica, digamos, que entre las láminas se puede introducir agua, y cuando hay una época de sequía, el agua desaparece. Entonces vamos a inducir tensiones mecánicas. Y por ejemplo aquí es el apilamiento, digamos, de multicapas que da nacimiento a un comportamiento de magnetoresistencia gigante. Y que eso es muy importante porque es la base de los discos duros que se pueden encontrar en las computadoras y en los teléfonos celulares. Bueno, entonces, a veces la naturaleza está muy bien. Tenemos el caso, por ejemplo, de lo que se llama BFO, una autoferita a base de bismuth, y entonces hay que jugar con ciertos estímulos. Y entonces vamos a inducir efectos. Entonces vamos a aplicar una tensión, vamos a ver un cambio, por ejemplo, del campo eléctrico. Entonces vamos a tener algunas funciones. Pueden ver 4 tipos de perturbaciones y después hay una respuesta. Y después son las propiedades físicas. El interés es de tener una materia que puede responder a varios de esas propiedades. Efectivamente, puede existir, pero el problema es que en este caso hay muy pocas fases multiferroicas. Y entonces hay que preparar nuevos materiales. Y cuando se dice preparar nuevos materiales, hay que controlar muy bien los distintos ingredientes, porque vamos a considerar nanocompuestos. Entonces, las técnicas de caracterización, como ya he dicho, hay a nivel microscópico y a nivel de la escala local. Entonces, hay difracción, hay microscopía, no he listado todo. Hay medidas magnéticas, por ejemplo, para los sistemas magnéticos. Hay lo que se llaman las técnicas de sonda local, incluyendo el Mossbauer. Efectivamente, ahora tenemos, digamos, una vista muy profunda. Aquí, por ejemplo, es un microsquid. El microsquid, por ejemplo, permite de caracterizar una nanopartícula a nivel magnetismo. Y, por ejemplo, pueden ver aquí un ciclo de histéresis que hay marchas. No es un accidente, es únicamente las transiciones cuánticas, que se ve a muy baja temperatura con la presencia de un campo externo. Entonces, todo eso para decir que se necesita un montón de técnicas para poder muy bien caracterizar primero el sistema. Y a veces hay técnicas que no se pueden encontrar en laboratorios. Por ejemplo, aquí es una vista del ESRF, el synchrotron, que está en Grenoble, que no hay únicamente uno en Grenoble, pero en distintos sitios. Y entonces eso es un aparato que es muy costoso, pero que va a dar una información muy profunda, porque la resolución va a ser bastante buena. Un ejemplo, en los años 50 se necesita casi una carrera para un investigador para conocer qué tal la estructura, el grupo espacial, gracias a para un cristal. Después llegaron los difractómetros 4 círculos. Entonces podía ser mucho más rápidamente hecho, más o menos una semana. Ahora, un estudiante empieza a las 2 y a las 3 tiene casi el resultado. Pueden ver que hay una diferencia muy gigante. Y además, somos ahora seguros de la estructura. Aunque estructuras hechas en los años 60, como la resolución de los difractómetros era muy baja, quizá se necesitaría de revisar ciertas estructuras, que finalmente el grupo espacial podría ser distinto. Bueno, ahora hay que sintetizar las muestras. Y sintetizar las muestras es muy fácil. Se va a tomar la publicación y vamos a hacer la lectura y vamos a repetir. No es tan fácil.
Porque depende, hay que escoger la técnica. Y después hay un montón de parámetros. Alors, las técnicas clásicas de química, después lo que se llama el bottom-up, vamos a hacer crecer una materia, depositando átomos o capas sobre un sustrato. Entonces se necesita qué tal como sustrato, qué tal la superficie del sustrato, o mejor dicho, qué tal la rugosidad. Y eso va a influir sobre el crecimiento de las capas y también sobre las propiedades físicas. Se puede hacer con los métodos top-down. Entonces hay que considerar qué tal las condiciones de síntesis, la temperatura, la presión, el tiempo, la naturaleza, la pureza de los productos químicos. Porque el que vende el producto químico es seguro, pero para nosotros a veces no está suficientemente puro. Después hay como he puesto, depende, digamos, cómo la gente va a usar. Cuando se hace gota por gota, supongo que no hay dos personas en el salón ahora que va a tener la misma frecuencia. Y eso puede influir sobre la naturaleza de la materia. Y después se pueden hacer un montón de tratamientos frente a la temperatura, a la presión, con luz, irradiación, etcétera, etcétera. Y van a obtener la materia final. Entonces han visto que hay varias etapas. Y finalmente van a poder saber si se tiene un polvo cristalino, micro, nano, la morfología, los dominios cristalinos, etc. Entonces pueden ver que hay un montón de etapas para empezar a caracterizar la materia. Las preguntas: homogeneidad, si se puede reproducir, si se puede controlar. Y todo eso necesita mucho tiempo. Y después se puede aplicar, por ejemplo, el Mossbauer. He puesto aquí un comentario en transmisión frente a la presión, frente a la temperatura, frente al campo hiperfino y también el método de superficial. Eso va a ayudar a entender las propiedades físicas. En el caso de la mineralogía, de los suelos y de las meteoritas, el laboratorio no está joven, tiene millones de años. No hay nadie que ha controlado el proceso. Y desde la construcción, desde la aparición de la Tierra, hubo muchas reacciones químicas, físicas, mecánicas distintas. Entonces eso, la gente quisiera tener algunos 50 miligramos de polvo y conocer todo. Y es totalmente exclusivo. Exclusivo. Entonces hay que intentar dar informaciones para ayudar a la gente que hace modelos. Los geólogos, las meteoritas, hay gente que puede establecer modelos físicos. Y el que está trabajando con estado sólido o estado químico, sólido, física del estado sólido, química del estado sólido, pueden, digamos, ayudar de manera muy fuerte. Y el problema es que ahora estamos mirando con una ventana de tiempo muy estrecha, porque vamos a hacer una medida que va a reflejar muchos años para el tratamiento de los suelos, por ejemplo. Entonces, la pregunta es si la muestra es representativa, porque van a tomar 20 miligramos en un campo donde hay miles de toneladas de materia. Si la composición química es homogénea, si hay varias fases, etcétera, etcétera. Y de nuevo, por este campo, y me parece que hay mucha gente en Colombia que trabaja sobre eso, se puede aplicar la espectrometría más nueva. Metalurgia y corrosión, que es una problemática muy importante en Colombia. Entonces, obviamente, el laboratorio más joven, porque se sabe qué tipo de acero se ha usado, cómo se hicieron las soldaduras. Ahora, efectivamente, después hubo una evolución debido a la atmósfera, que era muy corrosiva. Entonces, podemos caracterizar de nuevo usando la espectrometría Mossbauer.
Y siempre la misma pregunta, ¿qué tal de la muestra? Igualmente para las poterías. Creo que hay gente que está trabajando sobre eso. Para identificar, por ejemplo, los pigmentos en pinturas, que son más o menos nanopartículas. Y eso es muy importante para saber, digamos, cómo restaurar ciertas cerámicas o ciertas obras. La dificultad es que cuando se habla con un arqueólogo o un gente de historia, no hay que tocar la cerámica. Entonces se necesita de modificar las técnicas para tener técnicas que no van a destruir finalmente el patrimonio. Eso es una complicación. Igualmente, y de nuevo, la técnica Moss-Bauer puede estar muy usada. Y por fin, lo que pasa es que se puede ahora hacer cálculos numéricos, las simulaciones. Puede ser Monte Carlo, elementos finitos, cálculos de ab initio a partir de la densidad de la funcional, de la teoría de funcional, o dinámica molecular. Y todo eso permite de calcular los parámetros superfinos, que va a explicar Jaime. Entonces, hay dos cosas. Los códigos son mejores ahora, y las computadoras, antes había viejas computadoras, ahora se puede hacer clústeres en laboratorio, acoplando varias PC, y se puede tener también, el máximo está aquí, computadoras, digamos, nacionales, sobre las cuales se necesita de tener, digamos, un código escrito en paralelo. Entonces se hace a nivel de laboratorio y después se va a mandar los datos sobre la máquina nacional para resolver cosas. Y ahora, por ejemplo, se puede hacer afilamientos de miles de átomos que hace 30 años la gente era muy feliz porque había hecho un cálculo con 2 átomos a 0 campos. Bueno, todo eso era para introducir finalmente como decir, el cuadro en el cual, digamos, estamos ahora respecto al estudio de los materiales y la contribución que se puede hacer a nivel de la espectrometría Moss-Bauer.